Hermanos, Dios les bendiga esta hermosa noche. ¿Cuántos están contentos, felices, gozosos? ¿Cuántos estamos gozosos? Yo le aseguro que el que no ha venido gozoso esta noche, en este momento, cuando salga de aquí, se va a ir muy gozoso. Amén. ¿Cuántos de aquí nos saludan, nos visitan por primera vez, segunda vez? ¿Tenemos visitantes nuevos? Sí, levante la mano para saludarlos. Tenemos es mi vecina Maggie, ella no habla español, pero mi esposo le va a traducir, pero ella está aquí visitándonos. Bienvenidos, todos somos de casa, sean todos bienvenidos. Amén. Vamos a abrir. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me da de poder traer su palabra esta noche. Amén. Nos vamos a gozar. Quiero que si me acompañan, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, y nos vamos a ubicar en el capítulo 1. Y cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Amén, ¿todos lo tenemos? Déjenme empezar con una pregunta. Antes de empezar y llegar a la palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida han recibido una carta? Una carta ya sea de amor, de un familiar, de un ser querido, de un amigo, o una carta de agradecimiento por algún favor que usted hizo a esa persona. Yo sé que la mayoría de aquí, de todos. En mi casa yo tengo un baúl que le llamo el baúl de los recuerdos, y ahí guardo muchas cartas cuando mi esposo me andaba conquistando. Él vivía en Chicago y yo vivía en El Salvador, y en ese tiempo no había tanto la tecnología, ni teníamos los teléfonos inteligentes que nos podíamos ver face, como dicen, face to face. Pero era hermoso esos tiempos. Estoy hablando unos 25 años atrás. Y mi suegra iba a El Salvador y me llevaba las cartas de mi esposo, y yo estaba feliz. Uno, porque quería saber, me daba alegría saber que él estaba bien. Y eran muchas cartas y me gozaba, y me quedaba en la noche dormida leyéndolas. Me encantaba, las leía una y otra vez. Igualmente, cuando mi suegra se iba, yo le mandaba a él me decía que le había mandado un testamento. Me gusta escribir mucho. Y las tenemos guardadas, las guardamos, y de vez en cuando nos entra la nostalgia, abrimos el baúl de los recuerdos. Y ahí están esas cartas. Y todavía nos gozamos. ¿Por qué les digo esto? Porque el libro de Filipenses es una carta de amor y de agradecimiento a los santos que vivían en esa ciudad, en Filipos. Como toda carta, hay un remitente, y en este caso, las personas que dirigen esta carta son el apóstol Pablo, con la ayuda de Timoteo, siervo de Jesucristo. Los destinatarios de la carta son a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y déjeme hacer una pequeña introducción antes de empezar con la lectura, para que entendamos mejor cómo nace esta comunidad de creyentes, porque no nació así de la nada. Filipos era una ciudad importante de la región occidental de Macedonia, pero era aún más importante para los creyentes por la carta inspiradora que Pablo les había escrito cuando Pablo estaba preso en Roma. El motivo de la carta, o epístola, como se le conoce también, fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, llevada por uno de sus miembros, por Epafrodito, uno de sus miembros de la iglesia. Y esto lo encontramos más adelante en el capítulo 4, aunque no vamos a llegar ahí, pero lo invito que lea esta hermosa carta. Solamente tiene 4 capítulos. Pablo había fundado una comunidad cristiana durante su segundo viaje misionero, y lo encontramos en Hechos 16.
necesito, antes de entrar al mensaje, necesitamos irnos un poquito más atrás para que podamos entender de dónde nace esta iglesia. ¿Se recuerdan la visión que tuvo Pablo una noche, que dice que vio de pie a un varón macedonio que le gritaba y le decía que por favor pasase por Macedonia y los ayudara? Pablo se detiene allí y entonces conoce a Lidia. Sé que han oído Lidia, la historia de ella, la mujer vendedora de púrpura. Y dice que Dios abrió el corazón de Lidia cuando Pablo estaba llevando la palabra de Dios. Y ella fue bautizada, ella y su familia. Póngale un check ahí, por favor, y ponga atención. Luego prendieron a Pablo y en ese tiempo lo acompañaba Silas. ¿Por qué los prendieron? Sé que también conocen de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación y que le daba ganancias a sus amos. Y a Pablo lo incomodaba porque ella gritaba, y Pablo sacó ese espíritu de adivinación de ella. Entonces sus amos se enojaron con ella porque ya no le provenían las mismas ganancias, y fue la razón por que ellos lo prendieron. Lo llevaron ante las autoridades, los azotaron mucho. Se recuerda la historia cuando dice que se lo encargan al carcelero y dice que él los toma y los mete hasta lo más dentro del calabozo con sus cadenas. Les aseguró los pies en el cepo. Pero dice que a medianoche, ¿qué? Pablo y Silas, ¿qué? Oraban y cantaban himnos a Dios. Y de repente dice que vino un gran terremoto. Las puertas se abrieron, se cayeron las cadenas. Y dice que el carcelero se asustó tanto que sacó su espada para matarse. Cuando Pablo le gritó y le dijo que no lo hiciera, todos estamos aquí. Y prendiendo una luz, dice que él pudo constar que todos estaban ahí. Y el carcelero los sacó y los llevó a su casa y les vendó sus heridas. Y de ahí, y él preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos creyeron y se bautizaron. De ahí nace una iglesia con unos pocos creyentes, que fue con Lidia, su familia, y con el carcelero y su familia. Luego la palabra de Dios dice que Pablo partió, fue y se despidió de Lidia, y él se fue. Ahora sí, esta era la pequeña introducción para que entendamos. Ahora sí nos vamos a meter en la palabra de Dios. Amén. Ahora sí, si me acompañan a leer Filipenses, el capítulo 1, estaremos leyendo del versículo 1 al 6. Estaremos leyendo un poquito más, pero yo les aviso cuándo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por el privilegio que me das de estar aquí, Señor, para compartirla, Señor. Te pido una vez más, quites mis ideas, Señor, me quites a mí, Señor, y uses mis labios, Señor, para transmitir el mensaje que tú quieres, Señor. Señor, habla el corazón y la mente, Señor, de cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí hoy reunidos no es una coincidencia, Señor. Fue tu voluntad que estuviéramos aquí, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre con nosotros.
nosotros, acompañándonos para esta hermosa noche. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos años después, ya la iglesia estaba bien establecida. Si somos buenos observadores, que es uno de los tópicos que estamos viendo en el Instituto Bíblico, cuando Pablo empieza el saludo, dice, él saluda a todos los que están en Filipo con los obispos y los diáconos. O sea que la iglesia ya había crecido, ya la iglesia estaba establecida, ya tenía sus ministerios, ya tenía sus líderes. Amén. Y como toda buena carta, Pablo la comienza con un saludo. Y ya lo leímos en el versículo 13. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Miren, no fue difícil encontrarle un título a este mensaje, porque en estos 4 capítulos que contiene esta epístola, Pablo menciona la palabra gozo 16 veces. Gozaos, regocijaos. No fue difícil encontrar un título para este sermón, por lo que yo le puse gozo y más gozo. ¿Qué es gozo? Es una expresión del alma que solo produce el Espíritu Santo en cualquier circunstancia, ya sea de felicidad o en circunstancias adversas. Y voy a tocar un puntito aquí. Y lo titulo gozo. No va a ser en la de felicidad, triunfos, pero sí vamos a aprender que sí hay gozo. Podemos tener gozo en medio del sufrimiento. Claro, del creyente. El miércoles pasado el hermano Alfredito comentaba que Pablo no estaba dándose las vacaciones allí en Hawái. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba en prisión. Y posiblemente debido a la situación de Pablo, los creyentes en Filipos pensaron que como Pablo estaba preso, la palabra del Señor había cesado. Tal vez ellos pensaron, Pablo está triste, Pablo ha entrado en depresión. No sé qué eran los pensamientos de ellos, pero Pablo les aclara. Y vamos a leer en el versículo ahí mismo, en el capítulo 1 y versículo 12 al 18. Ahí mismito, más abajito. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, en la casa o en la residencia de los mayores, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Pablo les está aclarando a los hermanos en Filipos que él no estaba triste.
a pesar de las circunstancias en las que él estaba preso, él estaba gozoso. Y mire, él dice que muchos aquí, que tal vez antes no se atrevían, cuando Pablo estaba fuera, tal vez porque ustedes saben quién fue Pablo. Pablo era respetado, Pablo era grande. Pablo tenía grandes influencias, nadie lo podía tocar. Antes de su convertimiento, déjenme aclararles, antes de su convertimiento. Y entonces tal vez las personas pensaban que Pablo pues era un hombre tan sabio. Yo solamente escuchaba y decía, no, pues creo que no le llego ni a los talones a Pablo. Pero cuando Pablo estaba en la prisión, yo me imagino que le dijeron, alguien tiene que seguir predicando la palabra de Dios aquí afuera. Y estas personas, dice Pablo, se atrevieron. También dice de aquellos que predicaban a Cristo por el Espíritu. Habla de muchos. Pero me encanta donde dice que pues en el 18, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y eso era lo que a Pablo le traía gozo. Amén. Pablo había padecido mucho por la causa de predicar el evangelio. Nadie ha dicho que el ser cristiano es cosa fácil. Nadie ha dicho que todo va a ser felicidad. Al contrario. Pero Dios lo hace con gozo para moldearnos. Él tiene que quitar esto viejo, como decimos la alabanza tan hermosa. Manos del alfarero nos tiene que deshacer y hacer una nueva, para que podamos cumplir en verdad su voluntad. Quitar este viejo hombre. Y me maravillaba en encontrar, quiero que me acompañen por favor rapidito a 2 de Corintios capítulo 11. Mire, ahí parece, yo le digo, una cartilla de los padecimientos de Pablo después de su conversión. Me he quedado asombrado. Y esto tuvo que haberle pasado. Estamos en Corintios y Corintios está antes de Filipo. Él ya había pasado todo esto. 2 de Corintios 11, 23, 28. Mire, empezamos en el 23. Dice, son ministros de Cristo. Empieza con una pregunta. Como si estuviera loco hablo, yo más. Si lo puede ir contando con los dedos de la mano, sé que no le van a alcanzar. Mire, en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, las luchas de cada día que se le iban añadiendo, la preocupación por todas las iglesias. Miren, en mi lista hice una cartilla 24. Y aparte de eso, Pablo tenía un aguijón en su carne. La Biblia no dice que es, unos dicen que era problema en su pierna, otros dicen que en su vista, no lo dice.
lo cierto es que Pablo lo que dice es que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitara. Yo me imagino que a la 3ª vez Dios le respondió y le dijo: basta tu gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo cree que Pablo reaccionó? Hizo su berrinche, como muchos hacemos. Cuando Dios no responde, cuando no vemos respuesta inmediata. ¿Cree que Pablo se tiró al suelo, hizo un berrinche, le demandó a Dios, se quejó de Dios y le dijo: mira todo lo que he padecido, anuncio tu palabra? Y pones esta incomodidad en tu cuerpo que muere. No. Mire lo que dice Pablo, mire cómo reacciona Pablo. Ahí mismito dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, escuche bien, en mis debilidades, afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. ¡Wow! Tremendo la reacción de Pablo. Y nosotros, hermanos, hoy en día, ¿cómo estamos reaccionando ante la prueba, ante la adversidad? ¿Cómo podemos experimentar el gozo en mi vida cristiana? Tengo en mis notas: experimentar el gozo debe ser parte de la vida de todo cristiano. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, producido por la obra de Dios en nosotros, y escuchen bien, es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Todo el padecimiento de Pablo ya estaba previsto en la voluntad de Dios. Y si no, mire, eche un vistazo, no necesita buscarlo ahorita, en Hechos 9, 15 y 16. ¿Se acuerda? Cuando tuvo que cuando le rodeó la luz y quedó ciego, y luego que Ananías en una visión Dios le dice que vaya y que vaya a poner sus manos sobre sus ojos para que Pablo pueda ver, y que le dice: Señor, pero he oído mucho de este hombre que acosa a los cristianos, que los encarcela, porque ese era el testimonio de antes de Pablo. Era el perseguidor de la iglesia. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Démosle gracias a Dios cuando vengan las pruebas. No es fácil, pero es a través de ella que experimentamos el gozo de Dios, como lo experimentó Pablo en todas sus pruebas. Decía un pastor: alégrese, dele gracias a Dios cuando la prueba le venga a su vida. Quiere decir que Dios se está acordando de usted, porque sabemos que después de la prueba viene la bendición. Y es a través de la prueba cuando Dios te fortalece en la fe, cuando te agarras más de Él, cuando doblas más rodillas, cuando le clamas más a Él. Yo sé que muchos de nosotros, cada uno de nosotros, hemos pasado pruebas difíciles en nuestras vidas. Voy a decir un testimonio que me impacta mucho, pero por el tiempo voy a decir: yo sé que ustedes conocen a esta cantante que se llama Zuleika Barreto. Me impactó su testimonio.
Ella tiene 2 hijos y su esposo estaban atravesando una situación tan difícil. Vino la prueba. Dice, por 6 meses estuvimos sin luz y sin agua en la casa. Dice, se fueron todos. No había nadie. Muchas noches se iban sin comer a la cama. Y dice que ella contaba las horas que amaneciera para que sus chiquitos fueran a la escuela y pudieran agarrar comida. Y dice que una noche ella se sentó en el borde de su cama y le dijo, no te voy a cantar más, Señor. Porque no veía su salida, no veía su respuesta. 6 meses. No te voy a cantar más. Cuando sentimos el peso de la prueba sobre nuestros hombros, empezamos a renegar. Somos humanos, Dios lo sabe. Y ella se recuerda que se acostó y a las 2 de la madrugada una voz la levantó y le dijo, levántate que tenemos que platicar. Dice que ella no sabe cómo de su cuarto estuvo de rodillas en la sala de su casa. Y esa voz le dijo, cántame. ¿Cómo te voy a cantar si no tengo fuerzas? Cántame. Y de ahí nace esa hermosa canción. Me encanta. No la voy a cantar porque no tengo ese don de cantar. Pero dice, que me falte todo menos que tu presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero hay algo que jamás podrán lograr. Y es que yo deje de adorar y de glorificar el nombre del Señor. Entonces yo dije, wow, entonces cuando ya estaban en la casa, y usted podrá decir, ¿por qué Dios en medio del sufrimiento te pide cántame? Es como que usted en una situación esté enterrando a alguien y llegue a alguien y le dice canta. Cuidado, que lo va a matar por la respiración. Porque cuando tenemos esa visión, cuando estamos en medio de la no sabe por qué Dios lo hace. Porque Dios quería que la mujer supiera que a través de lo que ella estaba pasando, que no importaba la magnitud del problema y de la prueba, que le iba a dar el gozo a ella. Él quería que supiera que Él estaba con ella, que tuviera fe, que pudiera confiar que Él no la iba a dejar sola. Hermanos, ¿podríamos nosotros experimentar ese gozo en medio de nuestras aflicciones? Claro que sí. Dios quiere que tengamos su gozo. En Mateo 25, 21 al 23, en la parábola de los talentos, Jesús repite 2 veces, entra en el gozo de tu Señor.
Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que quiere Dios. Así es que, hermanos, no importa cuál sea tu prueba esta noche, yo le voy a decir algo. Sé que no es fácil. Todos hemos pasado pruebas, luchas, algunas más difíciles que otras, como la pérdida de un ser amado, de un padre, de una madre, de un hijo, de un esposo, de una esposa. Pruebas financieras, luchas con hijos rebeldes. Tal vez un familiar cercano está pasando por una prueba difícil y nosotros sentimos ese dolor. Yo quiero decirte algo esta noche. Todo esto es un proceso. Y tu proceso tiene fecha de expiración. Tu proceso tiene fecha de expiración. Va a acabar y va a terminar. Por eso el Señor esta noche nos dice: gozaos y regocijaos en su presencia. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Sobre manzanas y peras, sino es la bendita palabra de Dios. Y siempre me pongo nerviosa y me paseaba esta mañana por aquí y Dios sabía mi carga, mis nervios. Y después que oramos, Marlene abre un devocional hermoso donde Dios nos habla y hay citas bíblicas. Y a mí me tocó la última cita. ¿Y de qué manera Dios me habló esta mañana? Dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida, y no te dejaré ni te desampararé. Todo el día, hermano, desde que escuché esa palabra era para mí. Me quebranté y todo el día he andado
Espíritu Santo, Señor, esta noche hemos gozado, Señor, a través de esta hermosa epístola, Señor, que tu bendito Espíritu Santo inspiró a Pablo, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias por la vida de estos mártires, Señor, de estos hombres valientes, que a pesar de todas sus pruebas, sus circunstancias, sus adversidades, Señor, nadie los detuvo, Señor, porque tú estuviste con ellos, porque tú le diste ese gozo, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, y que solamente tú sabes dar. Señor, gracias por tu palabra bendita, Señor, que no vuelve vacía. Señor, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Señor, todos, Señor, cada día tenemos luchas. Hay pruebas duras en nuestra vida, Señor. Padre, pero, Señor, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. No importan las circunstancias, Señor, la adversidad, Padre, tú eres más grande que todos nuestros problemas. Señor, te pido que esta noche seas propicio de cada necesidad, Señor, de cada hermano. Bendice a tu iglesia Puente para Cristo. Bendice a nuestros pastores, su familia. Bendice cada niño, bendice cada joven, Señor. Bendice cada matrimonio, Señor. Bendice cada familia representada, Señor. Cada visitante en esta noche, Señor. Bendice. Que no salgamos como entramos, Señor. Tal vez veníamos tristes, Señor, pero tú a través de esta hermosa carta, Señor, nos enseñas, Padre, Señor, que puede haber gozo en medio del sufrimiento. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias porque nos las recuerdas, Señor. Muchas gracias, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramándose en cada corazón, Señor. Señor, da consuelo, Señor. Aquel padre que está atravesando una prueba difícil, ya sea de enfermedad, Señor, ya sea, Padre, problemas en el matrimonio, Señor, separación, divorcio, Señor, por aquellas pruebas, Señor, que atravesamos los padres con los hijos que se vuelven a veces rebeldes, Señor. Señor, yo te pido que tú seas propicio de cada, Señor, prueba, Señor. Oh, Señor, gracias. Sí, Señor, que nos falte todo menos tu presencia. Que se vayan todos, Señor, menos tu Espíritu Santo, Señor. Que nos quiten todos, Señor, que jamás podrán lograr. Y es que nosotros dejemos de adorar y de glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por tu presencia esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos ayudando el resto de la semana, Señor. Que podamos seguir gozosos, Señor. Gozaos y regocijaos, dice el Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu presencia. Y el pueblo de Dios dice: